de millones de dólares, no sé si se acuerdan ustedes, ¿no? Y bueno, después de ganarse, sí, no sé, 50 millones de dólares, había un cambio radical en sus vidas. Y tal vez, no sé, si se les ha ocurrido alguna vez querer comprarse esas loterías que venden por la 21, ¿no? Que te ofrecen 200 millones de dólares, ¿no? Esas loterías, lotería americana, ¿no? Pero ¿cuánto no quisiéramos que pase algo así de espectacular en nuestras vidas? Pero bueno, tal vez no estamos en esas, pero ¿quiénes han ganado alguna vez un premio? Tal vez hemos estado en la rifa del colegio de nuestros hijos y nos hemos ganado un canastón, ¿no? O una rifa un poquito más grande, una rifa de esas solidarias donde nos hemos ganado un pasaje. Posiblemente hemos participado en alguno de esos sorteos, de esos concursos organizados por las diferentes empresas distribuidoras. Hace más o menos 18 años, con Karina nos ganamos una cocina, ¿no? Y era wow, tenemos ahora 2 cocinas, ¿no? Y nuestro departamento era tan chiquito que tuvimos que vender una de las cocinas. Pero son cosas que tal vez nos emocionan un poco. Ahora, tal vez hemos vivido otro tipo de eventos que nos han emocionado o hasta en algunos casos nos han perturbado. Y me ponía a pensar, ¿qué haríamos o qué hubiésemos hecho en el lugar de Pablo cuando él tuvo ese encuentro con Jesús en el camino a Damasco? ¿Cómo hubiéramos reaccionado? ¿Hubiéramos reaccionado con asombro, emocionados? No sé, yo me ponía a pensar y tal vez hubiera quedado mudo sin poder decir una sola palabra. Hace 2 semanas vimos en los versículos que preceden a los que nos toca ver hoy que Pablo estaba hablando a los hermanos de la iglesia en Galacia para que entiendan que el Evangelio es un mensaje único y sobrenatural. Vimos que no es solo información que podemos transmitir, vimos que viene de parte de Dios y que nos lleva a una transformación completamente radical. El Evangelio no puede quedarse ahí. Si ha tocado nuestras vidas, va a haber una transformación, un cambio radical en nuestras vidas. Y hoy vamos a seguir dentro de esa misma línea y vamos a ver acerca de esa transformación radical. Y como ven, el título de la prédica de hoy habla de un mensajero transformado. Y estamos hablando de Pablo. Ahora no vamos a predicar a Pablo, sino vamos a predicar qué es lo que Dios hizo con Pablo. Y fue un mensajero transformado. Esa transformación radical de la que hablábamos hace 2 semanas por el Evangelio en la vida de Pablo lo llevó a ser un mensajero transformado. Ahora, un mensajero transformado que entendió, número 1, su nueva situación, su nueva condición. Segundo, que entendió que el plan de Dios no es algo improvisado, no es una improvisación. Y tercero, entendió cuál era el plan de Dios específico. Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en Gálatas, en el capítulo 1. Vamos a ir al versículo 15 y vamos a leer hasta el versículo 20. Pero permítanme leer en una versión un poco diferente a la que ustedes tienen. No es que dice otra cosa, sino que tal vez nos va a aclarar un poco más lo que Pablo quería decir en ese pasaje. Gálatas 1, del 15 al 20. Y dice así: fue en esa situación cuando Dios, que me había apartado para una tarea especial antes de mi nacimiento y que me llamó mediante su gracia, decidió revelar a su Hijo por medio de mí para que yo diera la buena noticia
acerca de él entre los gentiles. Entonces yo no lo consulté con ningún ser humano, ni subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles desde antes que yo, sino que me retiré a Arabia y luego volví otra vez a Damasco. 3 años más tarde subí a Jerusalén para visitar a Cefas y pasé con él una quincena. No vi a ningún otro apóstol, salvo a Santiago, el hermano del Señor. En cuanto a lo que les estoy escribiendo, Dios me es testigo de que no les estoy engañando. Entonces vamos a ver a través de este pasaje a un mensajero transformado, a esa persona que tuvo un cambio radical en su vida. Y lo primero que vamos a ver, que esa persona, ese mensajero transformado, entiende su nueva situación. Y saben, me gusta la traducción que les leí, porque hace que podamos entender un poquito mejor las palabras de Pablo. Comenzando en el versículo 15, dice, fue en esa situación. Ahora, ¿de qué situación estaba hablando Pablo? Los versículos 13 y 14. Dice, ustedes han oído la clase de vida que yo llevaba antes, cuando practicaba la religión judía. Una vida que me condujo a perseguir a la iglesia de Dios más allá de todos los límites para eliminarla. Yo les llevaba la delantera en la fe judía a muchos de mis contemporáneos y compatriotas, porque era un súper fanático de las tradiciones de mis antepasados. Y Pablo dice que antes de conocer a Cristo, él era una persona que trataba de servir a Dios dentro de su religión. Sinceramente, él estaba buscando servir a Dios. No era un perdido que se había dedicado a practicar todos los pecados más atroces. Ahora, quiero que entendamos bien que estamos viendo a este Pablo, un Pablo con muchas cualidades, sin problemas morales. Tal vez el hombre que muchos padres quisiéramos tener por yerno. Ese hombre ejemplar. Era una persona muy cabal que destacaba en todo. Tal vez podríamos verlo como ese joven que iba al templo o a la sinagoga, o si ustedes quieren que contextualicemos a nuestros días, que venía todas las semanas a la iglesia sin faltar y además llegaba 15 minutos antes y ayudaba a acomodar las sillas. Él era el que oraba más largo y de forma más coherente, que se sabía todos los versículos de memoria, que siempre tenía la respuesta correcta. Y en cuanto a su conducta, era ejemplar, porque no tomaba, no fumaba, no iba a discotecas, era muy atento con las jovencitas y muy respetuoso con sus amigos. Seguro que a los mayores les gustaba lo que hacía y entonces lo halagaban. Y de paso, su pastor lo quería mucho porque era muy celoso de todo lo que tenía que ver con su fe y con su pueblo. Es decir, era una persona que tenía un gran conocimiento de su religión. Y es la persona que sabemos que no es cristiano, pero tal vez decimos, parece cristiano. Solo le falta tener a Cristo en su corazón, nada más. Pablo tenía un comportamiento intachable. Y como vimos hace 2 semanas, el problema de los judaizantes era que querían mantener su religión y añadir a Jesús, al Cristo esperado, a todo lo que ya estaban haciendo.
Pero con Pablo la cosa es diferente, porque Pablo en esta carta está tocando justamente ese problema. No era que solo que tenía que él añadir a Cristo en su vida, porque él, a la vista de las personas, era excepcional. No tenía que solo poner a Cristo en todo lo que ya estaba haciendo. El problema era que a Pablo le sobraba toda su propia justicia, por la cual él no podía alcanzar salvación. Le faltaba todo. Y saben, ese todo era Cristo. Ese Cristo que cargaría con todo su pecado, y es la justicia de Cristo que tenía que ser acreditada a él, y no su propia justicia. Y fue en esa situación en la que estaba viviendo Pablo cuando Dios decidió revelarle a su Hijo. En esa situación de súper religioso, de persona perfecta, de santo casi perfecto, que aparentemente solo necesitaba una empujadita al Señor. Es ahí que el Padre decidió revelar a su Hijo. Y entonces Pablo entendió la condición en la que estaba. El Espíritu Santo puso convicción en su vida de que las cosas no estaban bien, de que en su vida, por más perfecta que parecía, había pecado. Y el pecado más grande era que él estaba tratando de llegar a Dios por su propio esfuerzo. Él estaba tratando de hacer las cosas con sus manos. Él había tratado de llegar a Dios a través de sus propios méritos. Y yo me pongo a pensar a Pablo ahí todo ciego, sentado en Damasco, esperando que llegue Ananías, y de pronto que se le viene a la mente Isaías 64:4. Y entonces dice: todos somos como cosa impura, y todas nuestras obras justas son como trapo de inmundicia. Todos nosotros nos hemos marchitado como hojas, y nuestras iniquidades nos han llevado como el viento. ¿Saben? Toda su vida Pablo creyó que estaba en lo correcto y que estaba agradando hasta Jesús en el camino a Damasco. Al encontrarse con Jesús, él vio la pobreza espiritual en la que estaba. Vio que todo lo que estaba haciendo tenía como base su esfuerzo y sus propias obras. Y ahora podía agradecer a Dios por ser llamado mediante la gracia de Dios. Dios le mostró a través de su Espíritu que solo por su gracia, por ese favor que no merecemos, él podía llegar a tener una relación personal con Dios. Nada de lo que había hecho hasta ese momento tenía valor. Y Pablo va a decir que todo lo tenía que tomar por basura, porque de nada le servía lo que él había tratado de conseguir a través de su propio mérito. Vivió tratando de agradar a Dios por medio de la ley, pero luego entendió cuál era su nueva situación, cuál era su nueva condición, y tenía que vivir bajo la gracia de Dios, ese favor inmerecido que no se obtiene por mérito propio. Entendió que luego de su encuentro con el Señor era otro completamente diferente.
Era una persona opuesta a lo que había vivido hasta ese momento. Ya no contaba él y su propia justicia. Solo era el Señor obrando en su vida por su gracia derramada a través de Jesucristo. Ahora, les pregunto, hermanos, ¿podemos ver nosotros eso en nuestra vida? ¿Podemos ver que nuestro encuentro con Jesús ha hecho un cambio así de radical en nosotros? Podemos ver que tal vez antes éramos súper religiosos y vivíamos tratando de agradar a Dios, pero cuando ha llegado el Señor a nuestra vida nos hemos dado cuenta que todo eso no tenía ningún valor y lo único que ahora vale es la gracia derramada sobre nosotros a través de Jesucristo. ¿Podemos ver eso? O posiblemente seguimos viviendo como Pablo antes de su encuentro con el Señor, tratando de cumplir con ciertas normas que pensamos que aseguran nuestra posición como hijos de Dios. Tal vez solo estamos viviendo una religión vacía, llena de normas que nos están haciendo pensar que somos cristianos. Hermanos, si el Señor nos ha alcanzado con su gracia, si el Señor ha puesto convicción de pecado a través de su Espíritu Santo, estamos en una nueva condición, estamos en una nueva situación, hemos sido transformados, hemos pasado de estar muertos a estar vivos, hemos nacido de nuevo. No podemos vivir como vivía Saulo antes de conocer a Cristo. Tal vez llenos de normas, llenos de reglas, pero reglas que no nos llevan más que a la perdición. No podemos vivir tratando de hacer cosas que nos lleven a querer arañar el favor de Dios con nuestra propia justicia. Pero saben, tampoco podemos vivir como los judaizantes, porque la carta que Pablo está escribiendo y que estamos estudiando es escrita porque los judaizantes añadieron a Jesús a todo lo que ya tenían. Y no es cuestión de agarrar y solo poner a Jesús dentro de todo lo que nosotros ya tenemos. Pablo entendió que su situación era nueva y completamente diferente. Y eso es lo que sucedió a través de la historia con todos los que fueron alcanzados por la gracia de Dios. Y eso es lo que debería suceder con nosotros si es que hemos sido alcanzados por la gracia del Señor. Pablo fue ese mensajero transformado que entendió, primero, que el Señor lo puso en una nueva situación, en una nueva condición. Era alguien diferente, en otro escenario. Segundo, entendió que el plan de Dios no es una improvisación. Versículo 15 dice, fue en esa situación cuando Dios, que me había apartado para una tarea especial antes de mi nacimiento, que me llamó mediante su gracia. ¿Saben? Si hay algo que realmente me maravilla, es esto. Dios no improvisa. Dios está en control de absolutamente todo, sin excepción.
y sus planes son eternos y perfectos. Pablo entendió que Dios lo había separado para una tarea especial antes de su nacimiento. Entendió que no fue Dios diciendo: este Pablo lo voy a fregar, porque tanto ha estado persiguiendo a la iglesia que yo le voy a dar donde más le duele. Y lo voy a poner en el papel que nunca hubiera deseado tener. En vez de destruir la iglesia, en vez de desolar la iglesia, la va a construir, la va a levantar. No, Dios tenía planes con Pablo desde un principio. Solo había que esperar el tiempo del Señor. Solo tenía que esperar eso. Todo lo que Pablo fue desde un principio hasta el momento en el que se encontró con Jesús en el camino a Damasco, estaba dentro de los planes de Dios. Y tal vez podemos pensar, pero ¿cómo es posible? Es decir, ¿cómo es posible que los planes de Dios era que Pablo persiga a la iglesia y además meta gente a la cárcel y hasta pueda estar feliz de que hayan matado a uno de los diáconos? ¿Cómo es posible eso? Pero Dios estaba en control y en conocimiento de absolutamente todo. No podemos pensar que lo que sucede en la vida de las personas, que lo que sucede en nuestras vidas, se le ocurrió al Señor a último momento. No podemos pensar que el Señor vio que yo ya me estaba portando bien y entonces decidió salvarme. Que yo justo estaba comenzando a dejar de beber como pirata y entonces el Señor ha decidido, por eso ha visto el cambio que había en mi vida y por eso ha venido a tocar mi vida. No podemos pensar que hay cosas que tal vez se le han escapado de las manos. El Señor sabía bien qué es lo que Pablo haría todos los días y cada minuto de su vida. Él estaba en control de cada uno de los detalles. Y saben que no es que Dios tomó el control de la vida de Pablo recién ese día en el camino a Damasco. Lo que pasó ese día es que cuando Pablo se encontró con Jesús, sus ojos espirituales fueron abiertos y entendió la nueva situación a la que Dios lo había llevado. Y si bien estaba ciego físicamente por 3 días, sus ojos espirituales ahora veían. Y podía darse cuenta que había estado andando fuera de la voluntad de Dios. Y podía conocer de una forma íntima y personal al Dios que supuestamente siempre había estado sirviendo. Y Dios tenía para Pablo un plan desde el principio. Pablo dice que él iba a ser el apóstol por el cual llegaría el evangelio a los gentiles. A través de la predicación de Pablo, la palabra llegó a diferentes lugares. Y llegó a los lugares de los que en algún momento salieron misioneros que llegaron a nuestro país para que nosotros podamos escuchar el evangelio. Nosotros, los gentiles. De la misma forma, hermanos, tenemos que entender que Dios no improvisa con nosotros. No improvisa con nosotros. Ahora, si se ponen a pensar en esto, ¿no les parece increíble? Parece que el Señor tenía ya nuestro nombre incluso antes de que nosotros fuéramos concebidos.
Su nombre ya estaba, nuestro nombre ya estaba en su corazón. Pablo, cuando les escribe a los Efesios en este mismo sentido, en el capítulo 1, versículo 4, dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Saben? Si realmente nosotros hemos conocido a Cristo como Señor y Salvador, antes de que la creación se establezca, el Señor ya tenía un plan para nosotros. Y saben, a mí eso realmente me emociona, porque no puedo entender cómo ese Dios infinito me tenía en sus planes. Es algo por lo que solo puedo decir gracias, Señor. Qué increíble pensar en eso. ¿Saben? Dios no tomó el control de nuestra vida desde el momento en que nos convertimos. Muchos piensan tal vez que hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador y entonces le hemos dado la posibilidad a Dios de obrar en nuestra vida. Tal vez le hemos dicho: Señor, quiero que tomes el control de mi vida y te la doy. Hasta cantamos diciendo eso. Pero creo que es bueno saber que Él está en control de toda la situación siempre. Y pecamos y podemos hacer atrocidades, o podemos ser tal vez los más grandes religiosos, pero no porque Dios no está en control. Es bueno que tomemos conciencia de que antes de conocer a Cristo, obviamente hacíamos las cosas fuera de la voluntad del Señor. Pero Dios nunca estuvo sin el control. Pero ahora, cuando Él decide obrar por su Espíritu en nosotros y su gracia nos alcanza, nuestros ojos son abiertos y nos damos cuenta de la condición en la que estamos y que vivimos tratando de hacer las cosas tratamos de hacer las cosas en nuestras propias fuerzas o haciendo caso tal vez a nuestros propios deseos y no estamos considerando a Dios en nuestra vida. Hermanos, el Señor está en control de todo. El Señor sabe. Pero si el Señor nos ha tocado, va a haber un cambio radical. Y vamos a poder entender que el Señor no hizo nada improvisado. Ahora, los versículos del 16 al 20 tenemos que leerlos con mucho cuidado para no entender de forma errónea lo que realmente Pablo quiere expresar. Para Pablo era muy importante poner en claro que Cristo estaba desde el principio en los planes del Señor, que no era un plan de emergencia, y que también desde el principio los gentiles estaban en los planes del Señor. Y nuevamente podemos ver que no hay improvisación en nada. Por eso dice: entonces yo no consulté con ningún ser humano, ni subí a Jerusalén a ver a los que eran apóstoles desde antes que yo, sino que me retiré a Arabia y luego volví otra vez a Damasco. 3 años más tarde subí a Jerusalén para visitar a Cefas, es decir, Pedro.
y pasé con él una quincena. No vi a ningún otro apóstol salvo a Jacobo o Santiago, que era el hermano carnal del Señor. En cuanto a lo que estoy escribiendo, Dios es mi testigo de que no os estoy engañando. Saben, los versículos 16 y 17 dice que él no consultó con nadie acerca del ministerio que el Señor le había dado y que estuvo en Arabia y luego volvió a Damasco. Y en los versículos 18 y 19 dice que después de 3 años, es decir, habían pasado 3 años de lo que había sucedido en Damasco, y él recién subió a Jerusalén y allí recién conoció a Pedro y también a Jacobo, el hermano de Jesús. Pero solo estuvo 15 días ahí. Y saben, tal vez podemos pensar que Pablo está hablando con cierta arrogancia, porque está tratando de mostrar su independencia de los demás apóstoles. Pero esto no es así, porque vamos a ver en el capítulo 2, que vamos a estudiar un poco más adelante, que dice que después de 14 años él subió a Jerusalén por una visión que había tenido y presentó a los que tenían más alta reputación en la iglesia el evangelio que él predicaba a los gentiles, para asegurarse de que no estaba predicando algo incorrecto. Entonces, ¿por qué Pablo está hablando esto? ¿Saben por qué? Porque los judaizantes descalificaban a Pablo y decían que él no era uno de los apóstoles y que solo los apóstoles podían validar el mensaje que se predicaba. Entonces lo que él quería era establecer que el mensaje del evangelio es independiente de los hombres. Es decir, ningún hombre es dueño del mensaje del evangelio. No porque le hayan enseñado, él iba a enseñar bien. Ahora, obviamente estamos en una etapa en la que se está escribiendo el Nuevo Testamento. Pero lo importante aquí que Pablo quería recalcar era que su mensaje venía de parte de Dios y no de los hombres. No era un mensaje improvisado, no era un mensaje inventado por los hombres, era un mensaje que venía de Dios. Y Pablo dice, saben, todo lo que yo les estoy diciendo, no les estoy mintiendo, en el versículo 20. Sepan que Dios es mi testigo de que lo que les estoy diciendo es verdad. Entonces, ese mensajero transformado entendió que el Señor lo puso en una nueva situación. Era una situación completamente diferente a la que había vivido antes de conocer a Cristo. También entendió que el plan de Dios no es una improvisación. Y tercero, por último, entendió cuál era el plan de Dios para su vida. Entonces Pablo dice que fue en esa situación cuando Dios, que me había apartado para una tarea especial antes de mi nacimiento y que me llamó mediante su gracia, decidió revelar a su Hijo por medio de mí para que yo diera la buena noticia acerca de Él entre los gentiles. El plan de Dios para Pablo, que él sea el apóstol a los gentiles. Era el encargado de llevar las buenas nuevas de salvación a los no judíos. Ahora, la pregunta que a mí me surgía siempre era, si él estaba tan preparado en el judaísmo, ¿por qué no lo puso como el apóstol que tenía que hablar a los judíos? Era el experto en judaísmo, era el mejor, el más destacado. ¿Por qué no estaba ahí? Era más lógico que Pablo trabaje con los judíos y que un gentil trabaje con los gentiles. ¿Saben qué? Nuevamente Dios no estaba improvisando. Dios sabía por qué tenía que hacerlo así.
Era su plan, como hemos visto, desde antes que Pablo naciera. No es que Dios estaba buscando, a ver, y ahora quién con los gentiles, quién. Ya, a ver, Pablo, no vos que estabas molestando a la iglesia, ven, vas a venir a ser el apóstol para los gentiles. No, no era así. Pablo estaba en los planes de Dios, aun cuando Pablo ni siquiera había nacido. Entonces no era un plan de emergencia. El plan de Dios era perfecto. Fue justo en el momento en el que Pablo estaba en la cúspide de su carrera como celoso guardián de la religión judía, que el Señor lo llamó, lo apartó, lo puso a su servicio para poder comunicar el Evangelio a los gentiles. El Señor reveló a su Hijo para salvación de Pablo, primero, pero también lo escogió a Pablo para que revelara al Hijo, a Cristo, al Mesías, a los gentiles. Y me ponía a pensar, cuando estaba estudiando este pasaje, en una situación similar en el libro, en el Antiguo Testamento, en el libro de Jonás, cuando Jonás es llamado a proclamar un mensaje de Dios a los ninivitas. Y bueno, después de todo lo del pez y de todas las cosas que pasan, Jonás llega a Nínive y les dice: en 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué sucede ahí? Sucede que el Señor pone convicción en el corazón de las personas en Nínive, y esas personas se arrepienten y le piden perdón al Señor y tienen la esperanza de que el Señor no los castigue. Y el Señor no los castiga. Y entonces Jonás se enoja y dice: yo sabía, por eso no quería venir, porque yo prefería que tú los destruyas. Pero yo sé pues que eres un Dios compasivo, misericordioso. Sabía que si llegaba con ese mensaje, esas personas se iban a salvar. Ahora, en contraste con Jonás, vemos a Pablo. Pablo deseoso de cumplir el plan de Dios para su vida, de llevar las buenas nuevas de salvación. Él entendió que el Señor lo puso en el lugar que había planificado, pero desde la eternidad. ¡Qué hermoso! Que Pablo no haya dicho: ay Señor, pero ¿por qué con los gentiles? ¿Por qué no me dejas hacer este trabajo con los judíos? Hermanos, y ahí creo que es importante entender que el Señor no siempre va a usar a las personas donde pensamos que debe usarlas. Porque, como decía, lo más lógico hubiera sido que Pablo fuera a predicarle a los judíos, a sus compañeros de lucha. Debería ir a predicar pues a los sacerdotes. Tenía gran llegada. Los sacerdotes le habían dado cartas para que meta presos a los cristianos. Podía decirles: ¿saben qué, chicos? Me he equivocado y Jesús es el camino. Pero no, el Señor lo puso a predicar a los gentiles. Ejemplo: se convierte un músico. ¿Qué es lo primero que pensamos? Que toquen alabanza, ¿no? Es músico, lo va a hacer bien. El Señor va a ser glorificado. Su talento va a ser levantado. Puede ser que sí, pero tal vez el Señor tiene un plan completamente diferente y nunca va a servir en el ministerio de alabanza. Pero lo importante es entender que el Señor tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Puede que seamos tal vez los oradores más grandes del mundo, pero el Señor nos quiere tal vez sirviendo con los niños, o tal vez acomodando las sillas, o tal vez predicando la palabra.
pero siempre su plan va a ser perfecto. Ahora, a lo que nos tiene que llevar todo esto es a entender que hay un plan para cada uno de nosotros. ¿Saben que el Señor no nos ha salvado solo para salvarnos? El Señor no nos ha salvado solo para sacarnos del infierno, para darnos un boletito, vaya al cielo, no al infierno. El Señor nos ha salvado porque tiene un plan para cada uno de nosotros. Hermanos, nos ha llamado primero, sí, para que nos reconciliemos con Él, pero también nos ha llamado para trabajar en su obra. Hemos sido llamados a ser discípulos. Hemos sido llamados a predicar el Evangelio. Hemos sido llamados a ser testigos de Jesús, a dar testimonio de quién es Él. El Señor no nos ha llamado a tener una religión vacía, llena de reglas. Eso es lo que estaba pasando con los judaizantes. Les decían, tienes que circuncidarte, tienes que cumplir las ceremonias de lavado de manos, tienes que cumplir con esto, tienes que cumplir con aquello. No tienes que hacer esto, no tienes que hacer el otro. Y así eres buen cristiano. Una religión vacía, donde sabemos qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Y del resto de la semana, todo el día, salvo el domingo, tratamos de vivir esas reglas y nada más. Pero el evangelio que Pablo predicaba era diferente. Era sencillo. Porque dice que él fue llamado para mostrar a Jesús a los gentiles, para mostrar al Hijo, para mostrar al Salvador. Era ese evangelio que venía directamente de Dios y no de los hombres. Lo que hagan o no hagan, lo que hagamos o no hagamos, es consecuencia de que el evangelio ha tocado nuestras vidas. Es consecuencia de que mostremos a Jesús a las personas. Que mostremos en nuestra vida, con nuestros actos, y que les hablemos con nuestra boca de quién es Jesús. Hermanos, la autoridad de ese evangelio no está en las personas importantes. La autoridad viene directo de Dios. Por eso Pablo dice, no, yo no he consultado a hombre. Yo no he ido a Jerusalén a que me vengan y me unjan y me envíen para predicar el evangelio, porque el evangelio que yo les predico viene de parte de Dios. Y lo que Pablo quería entonces poner bien en claro a los hermanos es que él había sido escogido por el Señor para algo, y ese algo era servir con la predicación del evangelio. Él no había sido escogido para ser puesto en una posición de honor. Pablo está ahí con los otros 12, sentados en un concilio para poder decir, estos son los apóstoles de Jesús. No. Él fue escogido para servir. Lo que él estaba haciendo era cumplir con el plan de Dios para su vida, llevando el evangelio a los gentiles. Ahora, los judaizantes estaban llenos de títulos.
estaban llenos de amistades reconocidas. No, es que yo soy el primo del cuñado de Pedro. No, es que yo el otro día estaba comiendo con el hermano de Juan. No, es que nosotros nos reunimos en la casa de Jacobo. Eso es lo que ellos estaban viviendo. Y Pablo quería establecer que la iglesia no funciona así. Hermanos, la iglesia no funciona así. Y lamentablemente la iglesia en general mide la autoridad por la popularidad de los líderes. Y es triste porque ponen la autoridad en los hombres y no en Dios. Claro, si es un pastor que tiene una iglesia de 5,000, hay que escucharlo, porque por algo tiene 5,000, pues, ¿no? Debe ser su palabra poderosa. Pero el hermano que tal vez está solito predicando el evangelio en la calle, ¿qué dice eso? Y ponemos la autoridad en el hombre y no en Dios. Pablo entendió que el plan de Dios para su vida era ser un mensajero. Un mensajero que llevaba las buenas nuevas de salvación. Y saben, ese mensajero estaba completamente transformado. ¿Qué es lo que el Señor nos está mostrando hoy? Hermanos, ¿vemos transformación en nuestra vida? ¿Vemos transformación en nuestra vida? ¿Vemos en el lugar en el que el Señor nos ha puesto? No digo que ya no tomemos, ya no fumemos, ya no hagamos cosas. Y no digo que está bien, no, que vamos a tomar, a fumar, no. Pero si esa es la transformación que estamos viendo en nuestras vidas, la cosa anda mal. La transformación que el Señor hace en nuestras vidas es ponernos en un lugar completamente diferente, en una situación completamente diferente. Si hemos tenido un encuentro con el Señor, nos damos cuenta que somos nuevas criaturas y que estamos para vivir como nuevas criaturas. Si es que hemos tenido un encuentro personal con Cristo, tal vez no tan espectacular como el de Pablo, el Espíritu va a poner convicción de que estamos en una nueva situación, completamente diferente a la que estábamos antes. Y que el Señor va a actuar en nuestra vida de acuerdo a su plan. Un plan que ya lo tenía desde antes de que seamos siquiera concebidos. Y vamos a entender también que tenemos un propósito. La pregunta es si vivimos de acuerdo a ese propósito. Y hermanos, no sea que estemos criticando, ahí estudiando todo el 2020 el libro de Gálatas, la carta a los Gálatas, y estemos igual que los judaizantes, llenos de reglas, llenos de ceremonias, que tal vez nos hacen sentir más cerca de Dios. Pero ¿saben qué, hermanos? La convicción de ser hijos de Dios solo la vamos a tener cuando estemos viviendo ese evangelio en el que Jesús es nuestro Señor y ha venido para darnos vida eterna. Quiero que inclinemos nuestros rostros, que cerremos nuestros ojos y que pensemos qué es lo que, Señor, tú me estás diciendo en esta mañana o en esta tarde. Y vamos a terminar orando. Padre amado, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque vemos que tú realmente
quieres hacer una transformación en nuestras vidas. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a vivir ese evangelio sencillo, Señor, en el que estamos mostrándote a las personas. Ese evangelio del que estamos hablando constantemente. Te pedimos que tú nos ayudes a vivir de